Muy buenas. Hoy vamos a desgranar un concepto que oímos sin parar en las noticias, el mercado de trabajo. A ver, puede sonar a algo muy técnico, ¿verdad? Pero la verdad es que entender cómo funciona es la llave para comprender de verdad cómo va la economía en su conjunto. Y para arrancar vamos a poner sobre la mesa una pregunta que parece una contradicción en toda regla. Que haya poco paro, poco desempleo, suena genial, ¿a que sí? Es una noticia fantástica. Entonces, ¿por qué de repente oímos a los economistas y a los bancos centrales decir que el mercado laboral está, y cito, demasiado tensionado? ¿Por qué se preocupan? Pues ese es el misterio que vamos a resolver hoy. Vale, para poder responder a esa pregunta, lo primero es lo primero. Tenemos que entender las piezas de este puzzle. Así que vamos a empezar por lo básico, por los conceptos y las cifras que nos dibujan el mapa del mercado de trabajo. Todo empieza con un número enorme, ¿no? La población total de un país. Pero, claro, para analizar quién trabaja y quién no, tenemos que acotar un poco. Nos fijamos en lo que los economistas llaman la población civil no institucional. Uf, qué nombre. Pero es más sencillo de lo que parece. Básicamente, es toda la gente que podría trabajar. O sea, quitamos a los menores de 16, a los que están en el ejército o en la cárcel, por ejemplo. Seguimos afinando. De toda esa gente que podría trabajar, nos quedamos solo con los que quieren trabajar. Y a este grupo se le llama fuerza laboral civil. Es muy simple. Aquí está toda la gente que o ya tiene un trabajo o está moviéndose, buscando uno de forma activa. Y esta fuerza laboral, como se ve perfectamente en el gráfico, se parte en dos. Por un lado, la inmensa mayoría, que son los empleados, la gente que tiene curro. Y por otro, esa porción más pequeña, que son los desempleados. Y de aquí, de esta división, sale la famosa tasa de desempleo. No es más que eso, el porcentaje de gente dentro de la fuerza laboral que quiere trabajar y está buscando, pero de momento no encuentra. Muy bien, ya tenemos el mapa general. Ahora vamos a meternos en la harina. Vamos a ver la primera cara de la moneda en esta negociación, la del trabajador. ¿Qué es lo que determina el salario que puede llegar a pedir? Y aquí la palabra clave, el concepto fundamental, es el poder de negociación. Porque seamos sinceros, no todo el mundo está en la misma posición para pedir un aumento. Esa capacidad para negociar un sueldo mejor depende, y mucho, de cómo esté el patio, de cómo esté el mercado de trabajo en ese momento. Este poder de negociación, en el fondo, se reduce a dos preguntas súper sencillas. La primera, si alguien deja su puesto, le va a costar mucho a la empresa encontrar a otra persona para reemplazarle. Y la segunda, si esa persona se va, le va a ser fácil encontrar otro trabajo. Piénsalo. Cuando hay poco paro, cuando el desempleo es bajo, la respuesta a la primera pregunta es sí, le va a costar, y a la segunda es sí, le va a ser fácil. Entonces aquí está el quid de la cuestión. Un desempleo bajo le da la sartén por el mango al trabajador, le da más poder. La gente se siente más segura, piensa, oye, si pido un aumento y me dicen que no, pues no pasa nada, me busco otra cosa. Y claro, cuando esa sensación se generaliza, ¿qué pasa? Pues que las exigencias de subidas salariales empiezan a aumentar en toda la economía. Perfecto. Ya hemos visto la perspectiva del trabajador. Ahora vamos a cambiarnos de silla y a sentarnos en el otro lado de la mesa, el de la empresa. Vamos a ver cómo deciden ellas cuánto pueden pagar y, por lo tanto, a qué precio van a vender sus productos. Para una empresa, la cosa es relativamente simple. Si quiere producir una unidad más de lo que sea, un coche, un café, una consulta, su principal coste extra es la mano de obra que necesita. El ejemplo de la mesa es perfecto. Para fabricar una mesa más, necesitas a un carpintero más, ¿no? Pues el coste de esa mesa extra es básicamente el salario de ese carpintero. Y la lógica que siguen las empresas se ve muy clara aquí. Es un proceso de 3 pasos. Primero, calculan su coste laboral, o sea, el salario. Segundo, a ese coste le suman un margen de beneficio, lo que en inglés se llama markup. Y tercero, la suma de esas dos cosas da el precio final de venta. Es así de simple. Y ojo, porque este proceso no solo fija el precio del producto, sino que también determina el salario real que la empresa está dispuesta a pagar. Vale, perfecto. Ya tenemos las dos fuerzas en el tablero. Por un lado, los trabajadores pidiendo sueldos y por otro, las empresas fijando precios según sus costes y sus márgenes. Son como dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas. La pregunta es, ¿dónde se encuentra el equilibrio? Y aquí es justo donde vemos el choque, la tensión fundamental del mercado de trabajo. Por un lado tenemos a los trabajadores. Sus expectativas de salario suben como la espuma cuando hay poco paro. Y por el otro lado, a las empresas, que lo que están dispuestas a pagar depende de su margen de beneficio que no quieren tocar. Como decíamos, dos lógicas que chocan de frente. A este punto de equilibrio, los economistas le han puesto un nombre, la tasa natural de desempleo.
Pero cuidado, que el nombre no nos engañe. No tiene nada de ideal, ni de perfecto, ni de bueno o malo. Es simplemente ese nivel de paro concreto en el que las expectativas de los trabajadores sobre los salarios encajan a la perfección con lo que las empresas están dispuestas a pagar según sus precios. Es el punto de calma, por así decirlo, el punto en el que nadie se lleva una sorpresa. Y esto es importantísimo, de verdad. Por eso esta cita lo clava. No hay nada natural en la tasa natural de desempleo. La palabra natural es un poco traicionera aquí, porque esta tasa no es como la ley de la gravedad, no es algo fijo, depende por completo de las reglas del juego de la economía. Hay mucha competencia entre empresas, eso afecta a sus márgenes. Hay mucha protección para los trabajadores, eso afecta a su poder de negociación. Todo eso cambia el resultado. Y ahora sí, ahora que tenemos todas las piezas del puzzle sobre la mesa, podemos volver a la pregunta del principio. Por fin podemos entender esa conexión misteriosa entre un mercado de trabajo muy tensionado, o sea, con muy poco paro, y la inflación. Fijaos en la cadena, es una secuencia lógica. 1. El desempleo cae por debajo de ese nivel de equilibrio natural. 2. Como hemos visto, los trabajadores ganan un montón de poder de negociación. 3. Usan ese poder para pedir salarios más altos. ¿Y qué hacen las empresas? 4. Para proteger sus márgenes de beneficio, no les queda otra que subir los precios de lo que venden. ¿El resultado final? 5. Entramos en la famosa espiral salario-precio. Los salarios empujan a los precios empujan a los salarios, y eso es la inflación. Y este mecanismo es precisamente la razón por la que los bancos centrales están obsesionados con las cifras del paro. Lo vigilan con lupa. Si ven que el mercado de trabajo se está calentando demasiado, que el desempleo es muy bajo, se les encienden todas las alarmas. Temen que se ponga en marcha esa espiral inflacionista y es entonces cuando deciden actuar. Por ejemplo, subiendo los tipos de interés para echarle un jarro de agua fría a la economía. Así que, al final, la gran conclusión es esta. Ese punto de equilibrio del mercado laboral no está grabado en piedra. No es inmutable. Depende totalmente de decisiones políticas, de las reglas del juego que pongamos. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final, una pregunta para la reflexión. Si podemos cambiar las reglas e influir en ese punto de equilibrio, ¿cómo diseñamos esas reglas? ¿Cómo deberían ser para lograr un balance que sea justo, que sea dinámico, pero que al mismo tiempo no nos meta en una espiral de inflación? Ojo, no hay una respuesta fácil, ni mucho menos. Pero ahora que entendemos cómo funciona todo el mecanismo, por lo menos ya podemos empezar a hacernos las preguntas correctas.